mesmos encontran no verán o mellor momento para a súa celebración. Pero para facer dunha festa como a de hoxe algo realmente especial son necesarios moitos meses de traballo, un traballo que se intensifica nas semanas previas á celebración. Quedan moi poucos minutos para que chegue o momento tan especial, non? Que levou tanto tempo preparar. Como afrontades o día da boda ou o día dunha primeira comunión, cando hai un evento deste tipo? Bueno, un movidillo, hai que preparar moitas cousas, pero bueno, vaise salindo. Hai que traer extras, reforzar na cociña, preparar moito a compra, son moitos detalles. Tamén o entorno hai que cuidalo, ter todo a punto. Sí, porque nesta ocasión, aquí no voso hotel rural, ademais de ser o convite, tamén é a cerimonia, sí? A ceremonia, sí, sí. Nosotros as bodas aquí casi todas son a boda aquí, as bodas civiles, tanto aquí como na outra casa, na de turismo rural, casi sempre. Para que todo isto chegue a este día perfectamente organizado, cando empezan, con cantos meses de antelación hai que empezar a organizar isto? Cando chegan os noivos aquí, como por exemplo é o caso dos noivos de hoxe, cando se poñen en contacto con vos e como son os primeiros pasos? Pois eu penso que fai un ano. Fai un ano? Fai un ano, sí. Ou quizás algo máis de un ano. E o primeiro contacto en que consiste? Eles teñen que ver o entorno, falan contigo, falamos de menús, e así se vai elaborando todo isto. E hai moitos cambios, dubidan moito nos menús, teñen as cousas claras? Suelen telas bastante claras, Eres a amiga da noiva, non? Sí, de Valencia. Éramos vecinas, nos conocimos cuando ella se fue a vivir al pueblo donde yo vivía y a raíz de ahí pues se fraguó una bonita amistad. Y nada, hace un año cuando se vinieron para acá, pues la verdad es que lo sentí bastante, pero bueno, la vida es así. Y nada, hace poco pues nada, me dijo que me caso y vienes, dije tranquila, que me saco el billete de avión, y ese mismo día saqué el billete de avión y dije, y para adelante. E aquí estás, como se viven estes momentos antes da boda da túa amiga? Bueno, pues la verdad con muchos nervios, porque como te comentaba antes, esta mañana aquí pues todo el mundo implicado, todo el mundo haciendo cosas, todo el mundo trayendo las balas, ordenando, poniendo cosas, como lo hacemos, ¿qué te parece? ¿Sabes? Divertido, la verdad es que es divertido, porque además como es una boda organizada por los propios novios y lo han hecho todo ellos, la verdad que es totalmente diferente a las bodas convencionales, que la novia busca un wedding planet y se lo hacen todo, y cuando llega ya ella simplemente tiene que hacer acto de presencia. La verdad que bonito. Que era de servir os aperitivos que vais a ser ao principio? Eu penso que ás 8:30 aproximadamente. E a ceremonia a que vai empezar? Ás 8. Se vai ser un momento moi emotivo. Sí. Para la verdurita, sí, ahora. Os noivos xa están por aquí? O noivo sí, sale da casa de turismo rural. E a noiva? Aquí arriba, da súa casa. Carlos y Isidre, tenéis derecho a escoger vuestra vida, el camino que queréis seguir, vivir en libertad, tener siempre presente el amor y el respeto que os debéis a los dos, ofreceros mutuamente. Estos son los anillos, son la expresión de vuestro compromiso. ¿Qué tal? Es un momento muy especial, acabades de rematar, bueno, sois marido y mujer. Sí, ya somos marido y mujer, sí. Bueno, ¿qué tal fue todo? Muy bien. Muy bien. Habla. Sí. Muy ilusionados los dos, lo hemos hecho todos nosotros, todo muy personal,
creativo, muy contentos, que todo haya salido bien, de tener aquí a toda la gente que queremos. El momento de los juegos ha sido muy emotivo, porque todos recordamos a los que están y no están y nos hubiera gustado que estuviera. Sirena, contame como foron os meses antes da boda. Un torbellino, porque queríamos hacer muchas cosas y como no queríamos delegar en nadie, queríamos hacerlo todo tan personal nuestro, sobre todo este último mes. Y ya hace como una semana empezó a llegar gente y tú sabes lo que pasa, que ya no llevas tu ritmo, ya ha sido ya una vorágine. Está todavía temblando de la tensión de eso, de los preparativos, el poder atender a todo el mundo, el poderse atender ella a sí misma, bueno, es complicado. ¿Y por qué no decidiste contratar a unha destas persoas, un organizador de bodas e olvidarvos de todo eso? Porque o mellor sería máis sinxelo, non, para vos? Sí, pero a ver, como primero porque somos muy creativos los dos y nos gusta hacerlo a nuestra propia manera y tal, entonces al ser creativos y poder funcionar los dos más o menos, oye, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. La idea siempre es plasmarla en papel y luego a mano alzada y a partir de ahí empezar a trabajar con ello. Entonces, así, el resultado es este. Xa sei que tes moita prisa, que tes que ir as fotos. Moitas gracias por deixarnos falar con vos agora. Vosotros por estar con nosotros. Solo quero que me digades que foi o peor, o máis complicado da organización da boda. Lo más complicado de la organización de la boda es el momento invitados, me refiero. Por ejemplo, nosotros hemos tenido gente en casa, gente en el hotel y tal. Bueno, la gente que ha estado en el hotel más o menos se ha... Pero la gente que ha estado en casa, Manolo, nuestro amigo que me ha traído, dice, es que eres la matriarca. Y claro, es una cosa. Y Sirena esto, y Sirena lo otro. Es que me estaba poniendo las medias y me pongo esto que te... Claro, porque ti viviches en Valencia moitísimo tempo, Sí. tienes de Madrid, entonces os convidados veñen todos de fora, Sí. unha gran la parte. mayoría, Sí, una parte sí. El 60% más o menos. Yo quería decir una pequeña cosita, si se puede. Por supuesto. Os quería dar las gracias por acogernos en Galicia. Galicia, calidad de tierra maravillosa. Yo estoy encantado, la verdad. Él es madrileño, pero yo Sí, gran soy calidad de vida. asturgalega. Yo nací aquí, pero me fui a Asturias con 6 meses y claro, me siento muy obetense porque viví muchos años de mi vida allí, me crié allí y bueno, hemos vuelto a casa porque él es muy del norte. Bueno, pues vou vos deixar, porque sei que este é un día moi moi especial, porque acabades de rematar a ceremonia e porque tedes a todos os convidados xa cos aperitivos. De verdad, moitas gracias, noraboa, que se seades moi felices. Muchas Muchas gracias. gracias. Hijos. Where'd you go?